Bueno, pues estamos con Santo Tomás de Aquino, con su Summa contra Gentiles. Estamos en el libro segundo, capítulo 46. ¿Fue conveniente para la perfección del universo que hubiese criaturas intelectuales? Averiguada la causa de la diversidad de las cosas, continuaremos ahora hablando de las cosas ya distinguidas en cuanto se refiere a la fe, que es lo que en tercer lugar nos propusimos en el capítulo 5. Y primeramente demostraremos la conveniencia de que hubiese algunas criaturas intelectuales como ocupando el punto más alto de la perfección de las cosas, fundados en la máxima perfección que, por disposición divina, tienen las cosas creadas, cada una a su modo. Así pues, un efecto alcanza toda su perfección cuando retorna a su principio, de donde, al verificarse este retorno en el círculo y en el movimiento circular, el primero es la más perfecta de todas las figuras, y el segundo es el más perfecto movimiento. En consecuencia, para que el universo creado consiga su última perfección, precisa que todas y cada una de las criaturas retornen a su principio, cosa que se verifica en tanto que su existencia naturaleza, al ser en alguna manera perfectos, son portadores de la semejanza con él, como ocurre en todos los efectos que alcanzan la máxima perfección, cuando se asemejan lo más posible a la causa agente. Por ejemplo, la casa, cuanto más se asemeja al modelo, y el fuego como efecto cuanto más se asemeja a su principio. Pues bien, siendo el entendimiento de Dios el principio de la producción de las criaturas, según se ha dicho antes en los capítulos 23 y 24, fue preciso para que éstas alcanzasen su perfección que hubiese algunas criaturas inteligentes. La perfección segunda de las cosas sobreañade algo a la primera, pero así como la existencia y la naturaleza de la cosa corresponde a la primera perfección, así su operación corresponde a la segunda. Por tanto, fue conveniente, para que el universo alcanzase una perfección acabada, que hubiese algunas que tornasen a Dios, no sólo por semejanza de naturaleza, sino también por semejanza de operación que no puede ser otra que la del entendimiento y la de la voluntad, pues no de otra manera obra Dios con respecto a sí mismo. Luego fue conveniente, por razón de la óptima perfección del universo, que hubiese algunas criaturas intelectuales. Quedó demostrado más atrás, en el capítulo 45, cómo, para que las criaturas representasen perfectamente la bondad divina, era necesario no sólo que se hiciesen cosas buenas, sino que éstas obrasen con miras a la bondad de otros. Pues bien, se asemeja perfectamente una cosa a otra en el obrar, cuando no solamente es una misma la especie de la acción, sino también uno mismo el modo de obrar. Luego fue a propósito para la suma perfección de las cosas que hubiese algunas criaturas que obrasen como Dios obra. Y obrando Dios, según se ha dicho anteriormente en el capítulo 23, por entendimiento y voluntad, fue conveniente que hubiese algunas criaturas con entendimiento y voluntad. La semejanza que tiene el efecto con su causa agente respecta a la forma del efecto preexistente en el agente, porque el agente produce algo semejante a sí en virtud de la forma por la que obra. Mas la forma del agente para el efecto, unas veces conservando el modo mismo de ser que tiene en el agente, como la forma del fuego tiene el mismo modo de ser
en el fuego encendido que en el que encendió. Pero otras veces adquiere distinto modo de ser, como la forma de la casa, que está de modo inteligente en la mente del arquitecto, pasa a estar de una manera material en la casa que está fuera del alma. Ahora bien, es evidente que la primera semejanza es más perfecta que la segunda. Por otra parte, la perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, como la perfección del efecto consiste en asemejarse a la causa agente. Luego, la suma perfección del universo exige no sólo la segunda clase de semejanza de la criatura a Dios, sino también la primera, en cuanto sea posible. Pero la forma por la que Dios produce la criatura es la forma inteligible que está en él, pues obra intelectualmente, como ya hemos visto antes en los capítulos 23 y 24, de donde se deduce que para la suma perfección del universo debe haber algunas criaturas que por su modo de ser inteligente reproduzcan la forma del entendimiento divino, y esto significa que debe haber criaturas de naturaleza intelectual. Solamente su bondad es lo que mueve a Dios a producir las criaturas, bondad que quiso comunicar a otras cosas en la medida de la semejanza que tienen con Él, como ya hemos visto en el capítulo 74. Ahora bien, podemos encontrar dos modos de asemejarse una cosa a otra. Uno, según su ser natural, como la semejanza del calor del fuego está en la cosa calentada por el fuego. Otro, según el conocer, como se encuentra la semejanza en la vista o en el tacto. Luego, para que estuviese en las cosas perfectamente la semejanza de Dios en todos sus modos, fue conveniente que se comunicase la bondad divina a las cosas, por semejanza, no sólo en el ser, sino también en el conocer. Pero sólo el entendimiento puede conocer la bondad divina. Luego fue conveniente que hubiese criaturas intelectuales. En todo lo que está convenientemente ordenado, la disposición que hay entre lo intermedio y lo último reproduce la que hay entre lo primero y todo lo demás, intermedio y último, aunque a veces sea una reproducción deficiente. Pero ya se ha demostrado en los capítulos 25, 31 y 54 que Dios comprende en sí todas las criaturas, cosa que se observa en las criaturas corporales, aunque de distinto modo, pues siempre sucede que el cuerpo superior comprende y contiene al inferior, aunque esto ocurre en cuanto a la cantidad extensiva, mientras al contrario Dios contiene a todas las criaturas de un modo simple, no en la cantidad extensiva, pues para que ni siquiera faltase en las criaturas reproducción de esta manera de contener de Dios, fueron hechas las criaturas intelectuales, que contuviesen a las criaturas corporales, no en cantidad extensiva, sino simplemente por modo inteligible, porque lo que se entiende está en el que entiende, y es comprendido con su operación intelectual. Bueno, pues estamos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro primero, en el tomo primero, libro segundo, capítulo 47. Las sustancias intelectuales tienen voluntad. Es necesario que estas sustancias intelectuales tengan voluntad. En efecto, en todas las cosas está el apetito del bien por ser el bien, lo que todas las cosas apetecen, como enseñan los filósofos. Este apetito se llama apetito natural, en las que carecen de conocimiento, y así se dice que la piedra apetece estar abajo. Se llama apetito animal,
en las que tienen conocimiento sensitivo, el cual se divide en concupiscible e irascible, y en las que entienden, se llama apetito intelectual o racional, que es la voluntad. Luego, las sustancias intelectuales creadas tienen voluntad. Lo que es por otro se reduce a lo que es por sí mismo a algo anterior, de donde, como dice el filósofo en el libro octavo de los físicos, lo que es movido por otro se reduce a su primer motor, y en los silogismos las conclusiones, cuya evidencia depende de otras proposiciones, se reducen a los primeros principios que son evidentes por sí mismos. Ahora bien, nos encontramos con ciertas sustancias que no se determinan a sí mismas a obrar, sino que son determinadas por impulso natural, como son las cosas inanimadas, las plantas y los animales irracionales, pues no está en ellos obrar o dejar de obrar. Luego debe verificarse la reducción a algo primero que se determine a sí mismo a obrar. Lo primero en todo lo creado son las sustancias intelectuales, según ya se ha demostrado en el capítulo 46. Luego estas sustancias se autodeterminan a obrar, pero esto es propio de la voluntad, por la cual una sustancia es dueña de su acto, como que de ella depende el obrar o no obrar. Luego, las sustancias intelectuales creadas tienen voluntad. Con todo, como todo agente obra en cuanto está en acto, la forma por la que está en acto es el principio de todas sus operaciones, de donde se deduce que según sea la forma, así será la acción que sigue y a esa forma, y consiguientemente la forma que lo depende de la gente que obra en virtud de ella misma, causa una acción de la que no es dueño el agente. Pero si se diese alguna forma que dependiese de aquel que obra en virtud de ella misma, éste sería dueño del obrar consiguiente. Ahora bien, las formas naturales de las que proceden los movimientos y acciones naturales no dependen de aquellas cosas de que son formas, sino totalmente de agentes exteriores, por ser la forma natural la que constituye a cada cosa en su naturaleza, y nada puede darse a sí mismo el ser, y por tanto las cosas que se mueven por impulso natural no se mueven a sí mismas, pues lo pesado no se mueve a sí mismo hacia abajo, sino que lo mueve el ser que le dio la forma. En los animales brutos las formas sensibles e imaginarias que les mueven no son halladas por ellos mismos, sino que las reciben de los sensibles exteriores que actúan sobre el sentido y las distingue la estimativa natural, de donde, aunque se diga que en cierta manera se mueven a sí mismos, en cuanto que una parte de ellos mueve y la otra es movida, sin embargo, el moverse mismo no les conviene como cosa que proceda de ellos, sino que parte proviene de los sensibles exteriores y parte de la naturaleza. Así pues, se dice que se mueven a sí mismos en cuanto el apetito mueve a los miembros, lo cual los coloca por encima de los inanimados y de las plantas. Pero en cuanto que el apetecer mismo es para ellos una necesidad proveniente de las formas recibidas por los sentidos y por el dictamen de la estimativa natural, no son causa de su movimiento, y en consecuencia no son dueños de sus actos.
La forma intelectual por la que obra la sustancia intelectual depende del entendimiento mismo, en cuanto que él la concibe y en cierto modo la idea, como ocurre con la forma artística, que el artista concibe, medita y por ella obra. Luego, las sustancias intelectuales se determinan a sí mismas a obrar, como quien tiene dominio de su acción. Por consiguiente, tienen voluntad. El acto debe ser proporcionado a la potencia y el moviente al móvil. Pero en los seres que tienen conocimiento, la potencia aprehensiva es respecto a la apetitiva como el que mueve al móvil, pues el objeto aprendido por el sentido, imaginación o entendimiento mueve al apetito intelectual o animal, y por otra parte, la aprehensión intelectiva no está determinada a algo particular, sino que se extiende a todo, por donde dice el filósofo en el libro tercero sobre el alma, acerca del entendimiento posible, que su potencialidad se extiende a todo. Por tanto, el apetito de la sustancia intelectual se extenderá a todo, pero el extenderse a todo es propio de la voluntad, por lo que dice el filósofo en el libro tercero de los Éticos, que se extiende a los posibles y a los imposibles. Luego, las sustancias intelectuales gozan de voluntad. Bueno, estamos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles, el tomo primero, segundo libro, capítulo 48. Las sustancias intelectuales obran con libertad. Con esto se evidencia que dichas sustancias obran libremente en efecto, que obran por voluntad. Ya se ha puesto en claro por determinarse a obrar por conocimiento intelectivo, mas deben gozar también de libertad, si es que son dueñas de sus actos, como ya quedó demostrado en el capítulo 47. En consecuencia, tales sustancias obran libremente. Como es libre quien se pertenece a sí mismo, quien no se determina por sí mismo a obrar, no obra libremente. Pero lo que no se mueve u obra si no es movido por otro, no se determina por sí mismo a obrar. Luego solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente. Y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida, y la parte que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos, a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. Ahora bien, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión. Los inanimados que se mueven solamente por otros no tienen acciones ni movimientos libres. Los intelectuales tienen libertad, no sólo de acción, sino de determinación, que es tener voluntad libre. La forma aprendida es principio de acción, en tanto que se aprende bajo la razón de bien o de conveniencia, pues la acción exterior en aquellos que se mueven a sí mismos procede del dictamen con que decide la bondad o conveniencia de algo por dicha forma. Luego, si el que decide se mueve a sí mismo a determinarse, es natural
que ha de moverse a ello por una forma aprendida superior, que no puede ser otra que la misma razón de bondad y conveniencia que le permite juzgar acerca de cualquier bien o conveniencia determinados. Por tanto, solamente se mueven a sí mismas en sus determinaciones aquellas cosas que aprenden la razón general de bien y conveniencia, mas sólo las intelectuales son de esta condición. En consecuencia, sólo las intelectuales se mueven a sí mismas para obrar y para determinarse. Consiguientemente, sólo ellas son libres en determinarse, que es lo mismo que tener libre albedrío. Para que se diga a un concepto universal, para que se siga a un concepto universal un movimiento o una acción, es necesario que intermedie una aprehensión particular, puesto que el movimiento y la acción se verifican en lo particular, pero el entendimiento tiende naturalmente a la aprehensión de lo universal. Luego, para que de una aprehensión intelectual proceda un movimiento o acción cualquiera, es preciso que la concepción universal del entendimiento sea aplicada a lo particular. Mas el universal contiene en potencia muchos particulares, y por lo tanto la aplicación de la concepción intelectual puede ser a muchos y diversos casos particulares. Consiguientemente, el juicio práctico del entendimiento no está determinado a una cosa solamente. En consecuencia, todos los seres intelectuales tienen libre albedrío. Las cosas que carecen de libertad de determinación es o porque no gozan de dictamen alguno, cual ocurre con las que no tienen conocimiento, como las piedras y las plantas, o porque lo tienen ya determinado a una cosa por la naturaleza, como los animales irracionales. Por ejemplo, la oveja, y así ocurre a otros animales, juzga por instinto natural el lobo como algo nocivo para ella y en consecuencia huye de él. Así pues, los seres que gozan de juicio práctico no determinado por la naturaleza a una cosa tendrán libre albedrío. Tales son todos los que tienen entendimiento, pues el entendimiento no sólo aprende este bien o el otro, sino el mismo bien común, por donde como el entendimiento mueve a la voluntad en virtud de la forma aprendida, y por otra parte es ley universal que el que mueve y el movido hayan de ser proporcionados, la voluntad de la sustancia intelectual no estará determinada por la naturaleza, sino al bien común. Luego, todo lo que se ofrezca bajo razón de bien podrá ser término de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural alguno, contrario que lo prohíba. En conclusión, todos los seres intelectuales gozan de voluntad libre, proveniente del juicio del entendimiento. Esto equivale a tener libre albedrío, cuya definición es dictamen libre de la razón. Bueno, estamos con Santo Tomás de Aquino, con la Suma contra Gentiles, el tomo primero, libro segundo, capítulo 49. La sustancia intelectual no es cuerpo. Por lo dicho se demuestra que ninguna sustancia intelectual es cuerpo, pues la observación enseña que la mutua continencia de los cuerpos se funda en la mayor o menor cantidad de los mismos. De aquí, si un cuerpo contiene enteramente a otro, con todo lo que él mismo es, también contendrá una parte de aquel con una parte suya.
con parte mayor o menor según que sea de parte contenida mayor o menor. Pero el entendimiento no efectúa la comprensión intelectual en razón de alguna proporción cuantitativa, por entender y comprender con todo su ser el todo y la parte, lo más y lo menos en cantidad. Luego, ninguna sustancia inteligible es cuerpo. Ningún cuerpo puede recibir la forma sustancial de otro cuerpo si no es perdiendo por corrupción su forma propia. Pero el entendimiento no se corrompe al recibir las formas de todos los cuerpos, antes bien se perfecciona, pues entiende en tanto que tiene en sí las formas de los objetos que entiende. Luego, ninguna sustancia intelectual es cuerpo. El principio de la diversidad de los individuos de la misma especie es la división de la materia por razón de la cantidad, pues la forma de tal fuego no se diferencia de la del otro si no es por estar en las distintas partes en que se divide la materia, que no tiene otra explicación más que por la división de la cantidad, sin la cual la sustancia es indivisible. Pero lo que es recibido en un cuerpo es recibido atendiendo a la división de la cantidad. Luego, la forma no es recibida en el cuerpo, sino como individualizada. En consecuencia, si el entendimiento fuese cuerpo, no recibiría las formas inteligibles de las cosas, sino individualizadas. Y como el entendimiento entiende las cosas en virtud de las formas de las mismas que tiene en sí, no entendería lo universal, sino solamente lo particular, cosa evidentemente falsa. Por tanto, ningún entendimiento es cuerpo. Nada obra sino en conformidad con su especie, por ser la forma el principio de acción para todos. Dado pues que el entendimiento fuese cuerpo, su acción no excedería el orden de los cuerpos, pero esto es manifiestamente falso, porque entendemos muchas cosas que no son cuerpos, luego el entendimiento no es cuerpo. Si la sustancia inteligente es cuerpo, será un cuerpo finito o infinito. Ahora bien, es imposible que se dé un cuerpo infinito en acto, como se prueba en los físicos 1.3. Luego, supuesto que fuese cuerpo, tendría que ser un cuerpo finito. Pero esto también es imposible, porque en ningún cuerpo finito puede darse una potencia infinita, como se probó anteriormente en el capítulo 20. Y la potencia del entendimiento tiene en cierto modo una potencia infinita para entender, pues entiende indefinidamente el aumento de los números, lo mismo que las figuras y proporciones, y conoce también lo universal, que es de ámbito virtualmente infinito, por contener un número potencialmente infinito de individuos. Luego el entendimiento no es cuerpo. Es imposible que dos cuerpos se contengan mutuamente por exceder el continente al contenido, mientras que dos entendimientos se contienen y comprenden mutuamente al entender el uno al otro. Por lo tanto, el entendimiento no puede ser cuerpo. Ninguna acción de cuerpo alguno vuelve sobre el agente, pues está demostrado en los físicos 1.8, que ningún cuerpo se mueve a sí mismo, si no es parcialmente, de manera que una de sus partes mueve y la otra es movida. Mas el entendimiento vuelve sobre sí mismo, pues se entiende no sólo parte de sí mismo, sino todo lo que es.
luego no es cuerpo. El acto del cuerpo no termina en la acción, ni el movimiento en el movimiento, como se prueba en los Físicos 1.5. Pero la acción de la sustancia inteligente puede terminar en las acciones, en la acción misma, pues lo mismo que el entendimiento entiende una cosa, también entiende que entiende, y así indefinidamente. Luego la sustancia inteligente no es cuerpo. De aquí que la Sagrada Escritura llame espíritus a las sustancias intelectuales, expresión con que acostumbró llamar a Dios incorpóreo, según aquello de San Juan: Dios es espíritu, y en el libro de la sabiduría se dice: hay en ella, en la sabiduría divina, un espíritu de inteligencia que percibe todos los espíritus inteligibles. Por otra parte, esto excluye el error de los antiguos naturalistas, que afirmaban que no había más sustancias que las corpóreas, de donde concluían que el alma era cuerpo, fuego, aire, agua o algo parecido, opinión que forcejearon por introducir algunos en la fe cristiana, diciendo que el alma era un cuerpo modelado como cuerpo figurado exteriormente.